Liliana Tronli, de Argentina. Creo que se pronuncia así, Liliana Tronli. Argentina. Me pregunta conflicto de HPV o VIH en secuencia de alto riesgo. En secuencia de alto riesgo. Eso, a mí me, eso es una interpretación de la genética. Los genetistas piensan que han podido o pueden ser capaces de adivinar la estructura interna de un virus cuando ni siquiera la medicina oficial o la ciencia oficial ha podido detectar un virus en ninguno de en ningún tipo de microscopio que hayan inventado la humanidad. La humanidad. Los virus no existen como tales. Eh, no existen como nosotros eh, hemos considerado que la naturaleza puede tener algún tipo de microorganismo que pueda actuar en contra de los seres vivientes. Cuando por la cuarta ley biológica sabemos que todos los microorganismos eh, ayudan en las fases, sobre todo en las fases de recuperación de, de las manifestaciones orgánicas que se producen para poder traspasar un conflicto biológico. En crecimientos, por ejemplo, del endodermo, las bacterias demuelen los tumores. Entonces están ayudando a los microorganismos. Pero como el virus no se ha visto nunca ni se sabe que existe, se presume que existe por las reacciones en suelo que se producen, buscando, como por ejemplo ahora, buscando el virus del COVID, provocan algún tipo de reacción en suelo y a esos resultados que tienen lo identifican como un virus. Entonces, cuando hay un conflicto de frustración sexual, se ulcera el cuello del útero. Un conflicto de frustración sexual significa que la mujer o el animal no se siente cubierta, no son poseídas sexualmente, o sienten que hay otra hembra se embarazó en su lugar. Ese es un conflicto de frustración sexual. En la fase activa de ese conflicto hay una ulceración del cuello del útero y cuando la mujer o el animal resuelven ese conflicto, va a haber un crecimiento o unas verrugas en el cuello del útero. En ese momento le van a diagnosticar virus del papiloma humano y cáncer del cuello del útero. Ya es la resolución del conflicto de frustración sexual, de no sentirse poseída. En este caso, del, del conflicto de frustración sexual, lo puede vivir una mujer mayor por asociación, por ejemplo, si alguna de sus familiares ha tenido algún tipo de conflicto de tipo sexual, esa mujer también va a asociar su cuello del útero con la persona o el familiar cercano. También puede ser que una mujer que haya pasado la menopausia tenga un conflicto, si esa mujer es zurda, y tenga un conflicto de frustración, o sea, de pérdida de territorio, la mujer zurda, al momento de entrar en la menopausia reacciona hormonalmente de una manera diferente y vive el conflicto como una mujer diestra. Entonces, en vez de angina de pecho, la mujer zurda va a presentar eh, ulceraciones en el cuello del útero. Entonces son esas dos posibilidades de que la mujer se pueda estar identificando con una persona que tuvo un conflicto de tipo sexual y otra de que una mujer zurda haya tenido un conflicto activo al ultrapasar la menopausia, un conflicto activo de pérdida de territorio y con la nueva posibilidad hormonal sufra el conflicto se haya transformado en un conflicto de frustración sexual, como una mujer diestra. Nosotros debemos entender algunas correlaciones biológicas con respecto a la conducta de la mujer o del animal en la fase activa.
con un conflicto en fase activa de frustración sexual, la hembra va a buscar resolver ese conflicto. ¿Y cómo lo resolves? Buscando ser amada sexualmente por un hombre, por un miembro de la especie. Este tipo de contratación biológica debemos tenerla en cuenta cuando nosotros caigamos en, digamos, en el afán o sentir la necesidad de juzgar a una persona. Cuando estamos juzgando en realidad un hecho biológico. Escuchemos la música de Hammer, le digo ya a Liliana Thornley. La música de Hammer va a permitir que ya como al detectar el HPV, hay una solución ya del conflicto y el conflicto puede traspasar por encima de la epictesis y resolverse de una forma más fácil, en menor tiempo. También el diagnóstico del virus del papiloma humano causa mucho temor en la mujer y ese pánico del nuevo diagnóstico desaparezca o el pánico que produce el diagnóstico médico desaparezca. Se puede ayudar en la fase activa, en la fase de curación de cualquier conflicto, porque al escuchar la música, el conflicto en fase activa se detiene. Si el conflicto ya se resolvió, va a traspasar la fase de curación más rápidamente. Y si ha recibido un impacto de miedo por el diagnóstico, ese tipo de diagnóstico o ese nuevo conflicto se transforma hacia abajo, o se paraliza, depende de la hoja embrional que exista, pero de todas maneras la música de Hammer, escuchándola de forma permanente, va a ayudar en forma más efectiva a la resolución del conflicto.